¿Qué tal? Buenas noches. Ya me estaba preocupando. Decía yo, qué raro que no ingresan. De repente hay algún inconveniente. Todo- Ya, sí, Estaba no, terminando de tomar asistencia en la profesora. ya, no se preocupe. Sí, por eso le estaba preguntando al delegado y sí, ya me contestó. Eh, no hay problemas. Comuníqueme solamente, pero lo que pasa es que como ha estado habiendo algunos problemas en los permisos del ingreso a la plataforma, entonces yo digo, de repente han tenido inconvenientes para ingresar, entonces ya me estaba asustando. Pero bien, ya están por aquí. Buenas noches, profesora. Disculpe el retraso. Buenas noches, no se preocupe. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, por acá también. Yo tomo la lista, chicos, apenas iniciando. Se me hace muchísimo más fácil y además identifico ya a quienes están pendientes siempre temprano, ¿no? Entonces, ese es algo bastante bueno, que estén temprano. A ver, ya por acá. Arriola, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Barrientos, Buenas noches, profesora. Presente. buenas noches. Cabral, ahí está. Buenas noches, Cabral. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Durán, ahí está por el mensaje. Presente, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Richard Guamán, buenas noches. Wilman Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Yendi Huasco, Marisol Malqui, Marín, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Profesora, disculpe, Marisol Malqui. Buenas noches. Malqui, ¿cómo Presente. está? Buenas noches. Mego, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Montenegro, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Nunayaye, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Focori, Profesora, buenas noches, presente. ahí está. Muy bien, gracias. Buenas noches. Cifuentes, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Collante, Simón, Buenas noches, profesora. Presente. buenas noches. Turpo, Urbano, Presente, profesora. buenas noches. Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Villaseca, Noche, profesora, presente. buenas noches. Entonces solo me faltan dos. Turpo, Profesora presente, Turpo. ahí está Turpo ya. Buenas noches. Y que entonces, Huasco. Huasco solo me faltaría. ¿Quién de Huasco? Ya. Bien, ya estamos casi todos. Qué bueno. Les felicito por su puntualidad, chicos. Muy bien. Eso nos permite empezar a tiempo y poder avanzar con los contenidos que estamos un poquito atrasaditos eh, vamos a tener que ver lo del trabajo final. ¿Ya? Recording in progress. Luego hablamos un poquito del trabajo final. Vamos a ver la sesión de hoy. Ay, ¿qué cosa? No se ve. Bien, hablábamos la clase pasada, hemos estado hablando estas clases de la gestión de riesgo.
porque el trabajo final que van a hacer tiene que ver con la gestión de riesgos. No va a haber una evaluación final como que para llenar conceptos, sino la presentación de un trabajo final, ¿ya? Que va a consistir en eso, en una actividad de cómo visualizar, digamos, los riesgos dentro de el lugar donde trabajan, porque quizá no todos trabajan en archivos, ¿no es cierto? No sé, por ahí, a ver, ¿quiénes trabajan en archivos? Sí trabajan en archivos. De repente me podría comunicar el delegado. ¿Podría hacer una lista, profesora, de quiénes son los que trabajan en archivo? ¿O lo quiere para ahora? No, así nada más como que para ir visualizando si es que la mayoría trabaja en un lugar donde en el que podríamos identificar riesgos, en el que podríamos analizarlos, evaluar todo eso, ¿no? O sea, aplicar un poco esta metodología. Eso más que nada, para eso era. ¿Ya? Entonces, sí, va viendo por ahí de repente en qué lugar podríamos realizarlo, ¿ya? Ujú, claro. Ya. Sí, pues, ¿no? Entonces, justamente este trabajo, si fuera aplicado a su realidad, sería muy bueno porque les haría visualizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, digamos, pero no todos, bueno, a través del tiempo que he ido enseñando diferentes grupos, no todos trabajan en archivos. Em, y bueno, me gustaría saber quiénes no trabajan en todo caso en archivos, si es que, y ver la posibilidad de que hagan su gestión de riesgos en otro lugar, por ejemplo, en sus mismos hogares, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ir conversando, ¿ya? Em, y entonces, esto, Profesora, disculpe, entonces el trabajo va a ser individual, ¿verdad? sí, sí, individual. Ok, profesora, gracias. Sí. Por eso hemos estado hablando sobre los factores de deterioro interno, externo, además cómo vemos la conservación, la planificación de actividades, que no solamente es una actividad, sino ciertas acciones y estrategias, ¿no? Diferentes, acciones directas, acciones indirectas. Y bueno, vamos a tratar sobre las buenas prácticas también en la conservación, las buenas prácticas, lo que es manipulación, almacenamiento, estabilización, dice, e intervención. Y nos ha propuesto el profesor un caso práctico de elaboración de medios de protección. Y luego igual estas dos clases, no, 3 clases, esta semana, mejor dicho, vamos a solucionar ese aspecto sobre las buenas prácticas en conservación y los casos prácticos de elaboración de unidades de conservación, ¿ya? Para ya pasar a la tercera unidad. En la tercera unidad nos dice la planificación de la conservación preventiva, planes de emergencia en archivos. Entonces, en lugar de realizar planes de emergencia en archivos, le vamos a llamar plan de gestión de riesgos, que es un plan de
para prever más bien los riesgos, ¿no? Para poder gestionarlos. Y bueno, ya aquí dice exposición de los casos, pero en realidad lo que vamos a hacer allí no tanto ir exponiendo poco a poco, ¿ya? De manera que vayan avanzando de a poco sin tener un producto final, eso. También tenemos que hablar luego sobre la digitalización un poco. Entonces, bien. Empezamos hace un par de clases ya a ver este aspecto de el análisis o la gestión de riesgo a través de la metodología ABC, ¿no es cierto? Y habíamos estado viendo sobre los componentes, acá nos habíamos quedado, sobre la magnitud del riesgo, cómo se mide. Habíamos visto sobre los valores y lo difícil de repente que es asignar un valor. Decíamos de que no para todos el valor va a ser igual, tal como sucede en los museos que tiene de repente una colección con valor diferente que les denominan los tesoros del museo, por ejemplo. Dentro de nuestros archivos también podremos tener una colección que representa algo valioso para nosotros, que también pueden ser nuestros tesoros, ¿no es cierto? Y dependiendo entonces de cada institución, va a ser diferente. Y también hablábamos el hecho de que algunas instituciones están ya en un edificio que es patrimonio, por ejemplo. En el caso de los que están en el centro, quizá, o en Archivo General de la Nación, por ejemplo, ya ese edificio también tiene un valor. Entonces, todo eso había que analizar también, los valores. Y nos habíamos dado cuenta cómo nosotros, cada uno valora desde su perspectiva, a través de este ejercicio que hicimos sobre la pérdida de valor de este jarrón. Nos dimos cuenta de que cada uno tiene una perspectiva diferente del valor y del daño además, ¿no es cierto? Mientras más conocimiento tengamos sobre una materialidad, vamos a poder definirlo mejor, y mientras más conocimiento del valor eh, de esa pieza, de ese documento, de esa colección, también igual, o sea, mientras más conocimiento tengamos, vamos a gestionarlo mejor. Y por eso es que habíamos empezado a dar puntajes y a hablar de repente en cuestión de porcentajes de valor. Y decíamos que lo importante que eran las fuentes de información acá, que había pues ciertas estadísticas regionales, por ejemplo, del Sistema de Información Geográfica, o las tablas climáticas, las bases de datos sobre los desastres naturales, las estadísticas del gobierno, los datos compartidos entre diferentes instituciones, diferentes archivos, ¿ya? O bibliotecas. Entonces, hay ciertas estadísticas que podemos usar a nuestro favor para realizar una buena gestión de los riesgos, un buen argumento para puntuar y darle valor o estimar o medir, digamos, esos componentes. También teníamos el conocimiento local y el sentido común, que no es que le vamos a dar prioridad. Un proyecto no puede ser basado en el conocimiento local y sentido común, no, pero sí puede tenerlo como un apoyo, ¿no? Entonces, no hay que subestimarlo, pero tampoco sobrevalorarlo, porque necesita ya un argumento de las estadísticas, por ejemplo, regionales, ¿no es cierto? De datos contundentes. Pero también el conocimiento local y sentido común nos ayuda a visualizar
nosotros cómo han venido sucediendo ciertas circunstancias. Por ejemplo, inspecciones en el edificio, si es que nosotros tenemos acceso a los registros de las inspecciones y nos damos cuenta, así ha habido tantas inspecciones, tales, tales, el INDECI dice esta cosa en los registros, ¿no? El INDECI dice esta cosa, no sé, vino el AGN a hacer supervisión y también hubo una inspección y dijo tal. Entonces, esos son antecedentes también, que de repente no son estadísticas regionales, pero es un conocimiento local, ¿no es cierto? Son fuentes que están dentro de la institución que nos ayudan a hacer un estimado de lo que puede estar pasando. También el conocimiento de los empleados mismos, los más antiguos, por ejemplo, los más antiguos. ¿Cuántos no habremos conversado con el personal más antiguo y nos habremos dado con la sorpresa de que sí, en el año tal hubo un robo, qué tal, y nos cuentan, ¿no? Y que de repente no encontramos datos, pero sí que por ahí de repente buscando internamente vamos a poder encontrar algún informe o algún documento que haya registrado eso. Y bueno, y fue solamente por conversar con las personas más antiguas que tienen esa memoria, ¿no? De que han pasado por ciertos momentos importantes para la institución. Las observaciones de los daños pasados también, de repente, el revisar, bueno, si el lugar donde estamos no era un archivo, sino ha sido el hospital de no sé qué, o ha sido antes un convento, qué sé yo, tantas cosas ha podido ser ese lugar. Entonces quizá hubo todo esto en lugar de ser salas o depósitos, han sido quizá recámaras o cocina o algo, eh, pasan de repente sistemas acá de agua que han estado clausurados. Y de todo, y si es un centro histórico, todo está registrado. Hay planos en la UNI, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería. Allí tiene planos del centro histórico de muchos de los principales edificaciones, porque el centro histórico es patrimonio. Entonces, ellos han hecho un levantamiento muy importante y podemos encontrar mucha información entonces de que nosotros mismos investiguemos de instituciones locales. Así es que esa es otra fuente bastante usual. Y bueno, el conocimiento técnico, científico también, mientras nosotros más sepamos, como les digo, sobre, por ejemplo, los procesos de envejecimiento, el por qué se amarilla el papel de tal época y tal época de repente va a tener un mejor envejecimiento, si sabemos sobre las tintas, si sabemos la química que envuelve las tintas metaloácidas, por ejemplo, o la estabilidad de otras. Entonces, mientras más sepamos de eso, mientras más conocimiento técnico tengamos, pues mucho mejor. Conocimiento de investigaciones al respecto no sé, universidades, centros de investigación, de otros lugares que realizan proyectos también y que nos puede ayudar a argumentar también o a entender procesos y que sobre el entendimiento de
esos procesos vamos a llegar a estimar algo, en cuánto tiempo puede reaccionar esto ante tales factores de deterioro, entonces yo poder estimar según la base de esas investigaciones, poder decir, bueno, entonces según esta investigación de esta fuente, nos dice que en un lapso de 5 años, este material, esta cinta adhesiva ya va a hacer que se fragilice este soporte, ¿no? Entonces podemos ahí estimar de en cuánto tiempo esta cinta adhesiva va a reaccionar y voy a tener un daño que puede poner en riesgo el soporte, ¿no? Entonces, todo eso, esos conocimientos están en estas fuentes de información que son importantes. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Ahora nos tocaría ver un poquito a través de 3 ejemplos cómo ha aplicado la cifra a cada uno de los componentes, ¿ya? Aquí les mencionaba de que en la guía, esta guía de gestión de riesgos, nos habla sobre una colección, ya vimos la colección, algunos objetos, algunos archivos y dentro de un edificio histórico o de una casa museo, ¿cierto? Y todo el tiempo toman el ejemplo de la casa museo. Entonces acá vuelven a tomar el ejemplo de la casa museo y se analizan 3 riesgos en su acervo. Uno, un incendio grande, ¿no? De grandes proporciones, entonces, que causará graves daños al quemarse el edificio histórico y su contenido, ambos. Luego, los visitantes que pueden hurtar ciertos objetos que están en exhibición, y otro es las cajas de cartón corrugado, que han sido adquiridas recientemente para almacenar los archivos y que no son libres de ácido, ¿no? Lo que acelerará el amarillamiento y la fragilización del papel de estos documentos. Entonces, esos 3 riesgos lo vamos a tomar de ejemplo. Si se dan cuenta, es como si hubiera algo grande, algo regular y algo aparentemente pequeño, ¿no? Entonces, 3 casos como para ir viendo cuánto finalmente es la puntuación de cada uno. De repente, algunos estarán altos, algunos más bajos. Vamos a ver cuáles son los criterios que toman acá. El riesgo 1, un incendio de grandes proporciones causará graves daños al quemarse el edificio histórico y su contenido. La puntuación de A. Entonces, y un incendio de grandes proporciones es un riesgo del tipo evento raro, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que alrededor de 100 años pasa. Entonces, no es como que un edificio histórico se queme a cada rato o varias veces en 100 años, no es cierto, sino es que pasa muy ocasionalmente. Ahí sí es raro. Y hablamos de raro, frecuente y muy frecuente procesos acumulativos, y cada uno, según la metodología ABC, cada uno tiene un rango de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, los eventos raros serán uno más o menos en 100 años, ¿ya? Y bien, entonces nos dice, es de tipo evento raro. Las estadísticas nacionales está argumentando entonces con estadísticas. Las estadísticas nacionales de diferentes países indican que la frecuencia media de este tipo de eventos en museos, que tienen solo las medidas mínimas de prevención y control de incendios, es aproximadamente 1 cada 300 años por institución. Entonces, equivalente a una probabilidad anual de 0,3%, ¿no es cierto? 1 en 300 equivale a 0,3. Entonces, se están dando cuenta cómo a través del conocimiento del hecho, de la ocurrencia, a través de las fuentes de investigación, se ha podido puntuar, prácticamente es un dato preciso, ¿no? El 0,3. ¿Por qué?
porque es aproximadamente, según fuentes estadísticas nacionales, 1 cada 300 años, 0,3. Por medidas mínimas de prevención y control se entiende lo siguiente. Hay detectores de humos autónomos y extintores portátiles adecuadamente posicionados, en cantidad suficiente, inspeccionados, probados y son mantenidos con regularidad. Línea telefónica y una estación de bomberos disponibles las 24 horas. Procedimientos de seguridad para la operación de equipos y dispositivos con llama abierta. La mayoría de las casas museos en todo el mundo tiene solo estas medidas mínimas o a veces solo parcialmente, pero para la prevención y control de incendios. Y sí, sabemos, todos los que trabajamos en instituciones, sabemos que siempre hay inspecciones y debemos tener todas estas cosas, detectores, debemos de tener extintores, y además la cantidad suficiente, que haya inspección, todo estén probados, las instituciones, como el lugar donde yo trabajo es un museo nacional también, siempre estamos en eso, ¿no? De ver los extintores y que haya siempre un control y una inspección de ellos. Igual las líneas telefónicas y todo lo tenemos. Esas son cosas mínimas que ya por ley, digamos, todas las instituciones tenemos que tenerlo. Entonces hablan por por medidas mínimas de prevención y control, hablamos de eso, ¿ya? Y bien, la mayoría, no, este es también el caso del museo discutido en este ejemplo. En ausencia de estadísticas nacionales sobre la ocurrencia de incendios en los museos del país de este ejemplo, se utilizarán como aproximación aquellas disponibles en otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, la puntuación del componente A es 2,5. Esto significa que se espera la ocurrencia de un incendio de grandes proporciones en el museo, en promedio aproximadamente de una vez cada 300 años.
Hola. Me Sí, profesora. cambié. No, soy Blanca. Se le fue ¿Qué la tal? señal a la profe. Sí, la profesora está tratando de conectarse. Ah, ok, ok. Que tenemos que esperar nada más. Sí, porque también ya va a acabar su clase. Oh, Dios santo. 22:40. Ok, esperaremos. De Chi. Recording stopped. Hola, ¿me escuchan por acá? ¿Me ven? Sí, Sí, profesora, sí se le profesora. oye. Recording in progress. A ver, gracias. Gracias al delegado por pasarme el link. Justo estaba pidiendo ya que me pasen el link porque no, se me ha quedado en nada la pantalla. No sé qué ha podido suceder. A ver, un momentito.
Aquí miren. No sé, se quedó en nada la pantalla. Yo trato, bueno, he puesto control al del para reiniciar y nada. Pongo acá el botón para apagarla y nada tampoco. O sea, quiero apagarla y volverlo a prender y nada. Nada, simplemente se quedó. Ay, recién, mire, recién está apagándose. Y para volverlo a prender, pues, ¿no? Pero bueno, no sé qué ha pasado con mi computadora. Y bueno, ahorita voy a volverla a prender a ver si quiere prender. Ahí está. Y no me funciona ni el mouse, no me funcionaba nada. Así es que me estaba desesperando y felizmente pedí el link. Y el delegado me ha enviado el link. Ahorita recién quiere prender, funcionar. Disculpen, no sé qué puede haber sido. Ni siquiera he apretado nada como para decir, bueno, a veces lo aprieto, alguna de las teclas y sucede, ¿no? Que se bloquea, pero ahora no he apretado nada. Un ratito está aprendiendo. Y bueno, lo que estábamos un poco hablando era sobre la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Estábamos viendo cómo se operacionalizan los componentes ABC. Eso es un poco de lo que estamos viendo en estos 3 ejemplos. Uno sobre el gran incendio, el segundo es sobre después del gran incendio, el hurto de algunas piezas, y el tercero es sobre el uso del cartón corrugado. Y cada uno de ellos entonces va a ser puntuado de una manera diferente para poder establecer la magnitud del riesgo, la MR, ¿no? Y ahí se dan cuenta cómo el razonamiento que se tiene para ir puntuando, que no es en base simplemente a lo que nos parece que puede ser, sino es una medición a través de la búsqueda de fuentes que puedan respaldarnos. Allí en el segundo caso del hurto, también podremos recurrir, les comenté que hay estadísticas de distritos, por ejemplo, que son los más, que tienen altos índices de robo, por ejemplo, como ya están determinados, digamos, como los más peligrosos o los más propensos al robo. También estadísticas de repente o documentos dentro de las instituciones, como les comentaba también, que quizá ha habido eventos de esa manera. Por ahí un compañero nos comentaba la vez pasada que de repente personas de seguridad ya habían cometido esos actos en alguna oportunidad, entonces ese es un antecedente también. Entonces, ¿y cuándo sucedió? ¿Hace cuánto? ¿Ha sucedido más de una vez? ¿Ha sucedido una vez? Entonces eso habría que, si ha sucedido más de una vez en el tiempo que tiene de fundada la institución o el archivo se ha abierto desde tal tiempo, entonces ya podemos tener una idea, por eso, de cuántas veces ha sucedido y poder determinar si ha sido un evento raro, frecuente o muy frecuente. O en el caso ya, luego del tercer ejemplo, tenemos el uso de estas cajas corrugadas y que no son libres de ácido, ¿es cierto? Es decir, si no son libres de ácido, podría ser que sean muy ácidas, ¿no es cierto? Que dependiendo, a ver,
queriendo abrir. Dependiendo del conocimiento del tipo de cartón, y es que le hacemos tanto una búsqueda en la web sobre ese tipo de cartón, si sabemos que las cajas son de un tipo, bueno, investigamos, buscamos si podemos obtener la ficha sobre ese cartón y cuáles son sus especificaciones técnicas, cuáles son sus características físico-químicas, y por ahí sacar si es que tiene un pH muy ácido. Otra que podemos hacer es, bueno, con exámenes de pH también, sacar si tiene un pH neutro o si tiene un pH ácido. Si es ligeramente ácido o muy ácido, entonces ya también hay forma de determinar si una caja en qué pH se encuentra, ¿cierto? Entonces eso podríamos ver. En este caso, según los requerimientos, se ha buscado digamos, una bibliografía donde se da a conocer qué pasaría si es que los documentos están en una caja que sea muy ácida. Normalmente es que si los documentos no están protegidos, que están dentro, no están protegidos y no hay una barrera entre los documentos y la caja, los que van a sufrir más daños es el primer documento y el último, es decir, los que están más en contacto con la parte superior y la parte del fondo, digamos, de la caja, ¿no? Y allí nos habla al respecto de ese dato, digamos, estas dos hojas entonces serían las que absorberían toda esta acidez. Y evaluándolo así por caja, entonces, si es que dos documentos van a ser los que van a estar más gravemente afectados, ¿cuánto sería entonces el valor de pérdida de cada uno, ¿no? Lo sacan haciendo esa determinación, analizando eso. Entonces, se van a poder dar cuenta cómo poder realizar una estimación. Eso es lo que intenta ese ejercicio, ¿no? A ver, creo que la hora ya también nos pasamos, ¿no, chicos? ¿O no? ¿Me estoy pasando de la hora? Por favor. Sí, profesora. 22:40 ¿Sí? terminaba. profesora. Sí, ¿no? Ya. Bien. Seguimos mañana, ¿no, chicos? ¿Sí? Mañana, profesora. Sí, profesora. Mañana. Profesora, Sí, mañana ya. va a mencionar la estructura del trabajo. Sí. ¿Ya? Profesora, gracias. Sí, con esto del trabajo también, ¿ya? Listo, chicos, gracias. Disculpen recién todavía, miren, recién se está abriendo mi compu y sigue pensando acá. Acá sigue la bolita de pensar y esta casilla. Pero ya quiere nada. O sea, no sé qué le ha pasado hoy a la compu. Ahí está la bolita de pensando, ¿ves? Y carga y nada. Bueno, voy a tratar de ver esto, cómo arreglo esto. Y nos vemos entonces mañana. Gracias. Hasta Hasta mañana, mañana, profesora. profesora. Mañana. No llamó lista. Claro que sí. Al Sí, inicio sí, siempre llamó. Ah, Sí, sí, llamó. llamó al verdad, inicio. perdón. Perdóneme. Sí, al Ingresando, inicio. Mario, ingresando. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesora. Gracias. Nos vemos. Recording stopped.